Muy buenos días, mis hermanos de Christ Family Español, Iglesia Amada. Aquí el pastor Alex Herrera. Dios me los bendiga. Llenos de alegría de poder llegar a ustedes a través de este video en esta mañana de domingo. Estamos muy contentos porque estamos vislumbrando que ya dentro de muy poco tiempo vamos a poder estar unidos, congregándonos. Vamos a podernos ver, vamos a podernos abrazar, vamos a podernos saludar y vamos a estar juntos en esa armonía espiritual, aunque le damos gracias al Señor de poder llegar a través de estos medios electrónicos también. Así que vamos a orar porque la palabra del Señor va a ser abierta y vamos a pedir su gracia en estos momentos en los cuales vamos a impartir el consejo de la palabra del Señor. ¿Me acompañan en oración? Cerramos nuestros ojos, por favor. Padre y Señor bueno, Dios de misericordia, Señor, nos acercamos a ti en certidumbre de fe, Señor, a través del nombre de Jesús. Y estamos acá, Dios mío, con agradecimiento en nuestro corazón, por ser tu pueblo, por ser tú, Señor, nuestro Dios, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, por habernos predestinado para entender las bellezas, Señor, de tu evangelio. Y estamos muy agradecidos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien nosotros tenemos, Señor, bendición y vida eterna y la salvación de nuestras almas. Señor, ahora, en ese nombre precioso, en el nombre de Jesús, que nosotros nos vamos a acercar a leer tu palabra, a exponer sus verdades. Queremos, Señor, ponernos bajo tus manos, Señor, bajo el consejo de tu Espíritu Santo, sabiendo, Dios mío, que Él es nuestro ayudador y nuestro consolador. Te pedimos ese ministerio precioso, Señor, de tu Espíritu, para que al poder yo predicar, lo haga como deba, con claridad, con denuedo. Dios mío, Señor, glorificando la persona de tu Hijo. Y Dios mío, Señor, aquellos que te están escuchando a través, Señor, de este mensaje, puedan tener un corazón apercibido, un corazón con mansedumbre, un corazón lleno de disposición de aprender y atender a estas cosas que se van a hablar. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Te bendecimos, Señor, por ser tan paciente con nosotros. Y gracias te damos una vez más en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesús. Amén. 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 Voy a pedir que el pueblo de Dios vaya a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a leer del verso 20 al verso 29. Hebreos capítulo 20, Hebreos capítulo 11, vamos a leer del verso 20 al verso 29. Y estamos continuando en esta nuestra serie de predicaciones que hemos titulado Jesús es superior. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreos 11, 20 lo siguiente: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Amén. Este libro de Hebreos nos ha enseñado el gran tema de la supremacía de Cristo Jesús. Aquel
que es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su substancia, Él purgó nuestros pecados, siendo al mismo tiempo sacerdote y ofrenda. Y con un solo sacrificio, nos dice el libro de Hebreos, aseguró el perdón de los pecados, el acceso a Dios y vida eterna a todos aquellos que por la fe se acercan a Él. Hemos estado laborando y predicando además acerca de la necesidad de la fe bíblica para obtener los beneficios de esta gran salvación. Esta fe es iniciada por Dios, el cual manda el mensaje del Evangelio a ser predicado. A través de la predicación de la palabra viene la fe. El hombre debe responder afirmativamente a estas buenas nuevas y al llamado divino. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora nos hemos estado moviendo ya en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 lo primero que encontramos es una definición de la fe bíblica. Una definición de la fe verdadera. Y hemos visto que la fe es esa poderosa convicción y certeza que Dios obra en el corazón del hombre por su palabra. Y esta fe nos lleva a creer en el invisible y esperado Cristo Jesús. Él es el objeto exclusivo de la fe salvadora y el único, escuchen, único mediador entre Dios y los hombres. Esta fe que está puesta en Jesús es el instrumento que Dios usa para salvar al pecador, y también es el instrumento que el Señor utiliza para derramar su gracia sobre nosotros todos los días. Es un regalo de Dios, no es una virtud humana, no es algo que nosotros podamos producir. Y aunque la calidad de nuestra fe, tenemos que admitir, muchas veces varía, nosotros entendemos que mientras nuestra fe esté puesta en el objeto correcto, que es la persona de Cristo Jesús, nosotros estaremos delante de Dios justificados y heredaremos la vida eterna. Ahora, cuando nosotros vemos los ejemplos o las respuestas humanas de la fe, y hemos estado viendo estas respuestas humanas de la fe en Hebreos 11, hemos visto al iniciar cómo nuestra fe impacta nuestra relación con Dios. Eso es lo primero que hemos visto. Y hemos visto esto en los ejemplos bíblicos de Abel, de Enoc y de Noé. Hemos visto, por ejemplo, cómo Abel adoró a Dios por la fe y esta adoración fue acepta delante de Dios. Hemos visto también cómo Enoc caminó con Dios y este caminar fue agradable delante de Dios, de tal manera que él fue trasladado sin ver muerte. Hemos visto cómo Noé trabajó para Dios y fue salvo del diluvio que Dios había dicho que iba a llegar. Y él trabajó por fe en aquel que no miente y no hay sombra de variación en él. Más recientemente hemos también visto, en segundo lugar, cómo nuestra fe tiene un impacto a nivel personal. Y esto lo hemos visto en la vida de Abraham. Hemos visto que esta fe que Abraham tuvo en el Dios verdadero, en el Dios de las Escrituras, llevó a Abraham a dar unos frutos muy preciosos. En primer lugar, llevó a Abraham a llevar una vida obediente a Dios. En medio de las imperfecciones, en medio de las debilidades, en medio de las dudas aún que Abraham y Sara, su esposa, tuvieron, hubo un patrón de obediencia en el corazón de este varón de Dios que lo llevó a vivir una vida obediente delante de Dios. Porque este es un fruto de la fe verdadera. Segundo lugar, vemos en Abraham también de que esta fe que él recibió de Dios, esta fe que él respondió afirmativamente obedeciendo a Dios, lo llevó a vivir una vida consagrada a Dios, con la vista puesta en la ciudad celestial. A pesar de que había sido prometido todo aquello cuanto sus ojos pudieran ver, dice la palabra del Señor que Abraham habitó con Isaac y con Jacob en tiendas. Tenía un corazón y una mente de peregrino. ¿Por qué? Porque anhelaba algo mejor.
y que era lo que anhelaba el consagrado Abraham. Lo que anhelaba era una mejor ciudad cuyo arquitecto es Dios, una ciudad basada en mejores promesas. Así que Abraham evidencia una vida obediente. Abraham daba unos frutos de una vida consagrada. Y Abraham, hermanos, nos enseña también de que la fe verdadera impactó su vida personal, produciendo una vida que contemplaba la fidelidad y el poder de Dios, y esto lo llevó a perseverar en medio de duras pruebas. En medio de las pruebas de que este hombre y su esposa, que es mencionada también, Sara, ellos perseveraron en medio de grandes pruebas, y la palabra del Señor nos dice de que ellos perseveraron porque ellos creían en aquel que había prometido, que era Dios. Hermanos, aún cuando él iba a sacrificar a su hijo, dice la palabra del Señor de que él pensaba de que Dios era lo suficientemente poderoso para devolver a su hijo de en medio de los muertos. La vida contemplativa de Abraham y de Sara, entendiendo que Dios era poderoso y fiel, los llevó a soportar duras pruebas. Pues el día de hoy tenemos el privilegio de explorar a estos 4 personajes que hemos mencionado. Y hemos mencionado a Isaac, hemos mencionado a Jacob, hemos mencionado a José y hemos mencionado a Moisés, estos patriarcas del pueblo de Israel. Y al adentrarnos a contemplar la fe de estos 4 descendientes de Abraham, nosotros nos llevamos, hermanos, esta pregunta clave a la mente. ¿Cómo nuestra fe impacta no solamente, hermanos, nuestra relación con Dios? Ya lo hemos visto. No solamente nuestra vida personal, sino cómo nuestra fe impacta a aquellos que están a nuestro alrededor y el mundo entero. Cómo nuestra fe impacta a aquellos que están a nuestro alrededor y el mundo entero. Ahora, el predicar acerca de estos 4 hombres de Dios y su fe podría llevarnos meses. Pero por razones didácticas, hermanos, vamos a hacerlo en este mensaje. Y vamos a analizar en el texto bíblico el impacto de la fe de los patriarcas en el mundo y poderosas lecciones para nosotros el día de hoy. Primero que nosotros vemos al leer el texto es de que estos hombres de Dios poseían, en primer lugar, nuestro primer encabezado, una fe que bendijo al mundo. Una fe que bendijo al mundo. Verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y bendijo a Esaú en respecto a cosas futuras. Verso 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de un bastón. La narrativa de Génesis nos dice de que él no solo bendijo a los hijos de José, sino bendijo a cada uno de sus hijos al morir. Así que hay repetidas bendiciones. Hay bendiciones familiares. Hay bendiciones, hermanos, que estos patriarcas daban a sus hijos y a sus nietos. Estaban constantemente orando y bendiciéndolos y recordándoles, hermanos, que ellos también eran herederos de la promesa. Así que vemos el gran privilegio que nosotros tenemos, hermanos, de tener la misma fe de Abraham. Y ese llamado que nosotros tenemos, un llamado precioso, a ser de bendición a nuestros hijos, a ser de bendición a nuestros nietos, a ser de bendición a nuestras generaciones y contarles de ese gran Dios que nosotros tenemos, de ese Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y oramos por ellos y a veces ellos se descarrían y a veces ellos siguen sus propios caminos. Nosotros continuamos bendiciendo, nosotros continuamos orando, nosotros continuamos señalando, hermanos, al Hijo de la promesa que es Cristo. Porque eso es lo que los hijos de Abraham hacen. Bendicen la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob, de José. Es una fe que bendice a aquellos que están alrededor. Esa era la promesa que le hizo Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa.
Y vemos que esta promesa hecha y repetida a Abraham empieza a cumplirse. ¿Por qué? Porque los patriarcas, hermanos, tenían bendición en sus labios para con sus hijos, para con sus nietos y para con los hijos de los nietos. Pero vemos también, hermanos, de que esta fe no es simplemente una fe que bendice familiarmente, sino que es una fe que desborda, es una fe que se sale de los confines familiares, porque el Señor le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y así que Abraham bendice a Jacob, bendice a Isaac, Isaac bendice a Jacob y a Esaú, Jacob bendice a José y a los hijos de José y a todos sus hijos, pero la bendición no se queda allí. Ustedes conocen la historia de José. José es vendido por sus hermanos por los celos que le tenían a él, porque él era el favorito de Jacob. Y dice la palabra del Señor de que él es vendido y termina en Egipto. Y en Egipto él agarra trabajo en la casa de un egipcio y el Señor bendice a José. Pero la palabra del Señor nos dice, hermanos, Génesis 39:5, de que el Señor empieza a bendecir a José, y a través de José dice que Dios bendijo toda la casa de los egipcios a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Vemos esa fe que desborda, esa fe que empieza a bendecir no solo a José, no solo a los patriarcas, sino empieza a bendecir al mundo entero. Y vemos, hermanos, que a través del gobierno de José, porque José llegó a ser el segundo en poderío después del faraón, hermanos, todo Egipto fue bendecido. Y en tiempo, cuando vino la calamidad y el hambre, Egipto estaba bien a través del gobierno de José, y la bendición de Dios sobre José, esa bendición se corrió hacia el mundo de los egipcios. En ese mismo contexto viene José y manda a traer a su padre Jacob. Ustedes conocen la historia, si no, léanla en el libro de Génesis. Él manda a traer a Jacob y manda a traer a sus hermanos. Y escuchen qué es lo que sucede cuando Jacob llega a Egipto. La palabra del Señor dice en Génesis 47:7 que Jacob vino y José presentó a Jacob su padre ante el faraón. Y Jacob bendijo a faraón. ¿Por qué Jacob bendijo a faraón? Porque esto es lo que los hijos de Abraham hacen. Bendicen al mundo a través de su fe. Bendición, bendición, bendición. Bendición de Abraham a Isaac. Bendición de Isaac a Jacob. Bendición de Jacob a José y a sus hijos. Pero no solo eso, sino bendición de los patriarcas al mundo entero. Los hijos de Abraham son fuente de bendición de acuerdo a la promesa de Dios a donde quiera que ellos vayan. Mi pregunta hacia ti es: ¿eres tú un hijo de Abraham? De acuerdo al libro de Gálatas, tú eres un hijo de Abraham si has creído como Abraham en el Dios de Abraham. ¿Cómo nosotros entonces bendecimos al mundo? Bueno, bendecimos a través de una fe que desborda. Podríamos hablar de los miles de hospitales, hermanos, que el pueblo cristiano ha levantado. Podríamos hablar acerca de las millones de personas que han sido alfabetizadas por los seguidores de Cristo. Podríamos hablar acerca de millones de hambrientos que han encontrado pan y agua a través de organizaciones cristianas. Podemos hablar aquellos de que no tenían casa y se han encontrado con una organización de hijos de Dios que les han proveído un techo en donde resguardarse de la lluvia y del calor. Los hijos de Abraham llevan bendición a donde van. Esto está, hermanos, imbuido en ellos y es una parte integral del pacto. Este es un aspecto de su DNA espiritual. Está injertado por la promesa de Dios.
Pero hay una manera más directa y más contundente por la cual nosotros bendecimos al mundo. Escuchemos el lenguaje de Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Leo el capítulo 3 de Gálatas y el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga en un madero, a fin de que Cristo Jesús, atención, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles. Aquí la bendición de Abraham, hermanos, está personificada. La bendición de Abraham tiene un nombre, y el nombre es el nombre de Cristo Jesús. Gálatas 3:14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Así que nuestra fe bendice al mundo cuando nosotros anunciamos, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros testificamos, cuando nosotros proclamamos, cuando nosotros discipulamos, hermanos, y tenemos en los labios el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando nosotros compartimos a otros de que hay redención, la cual es posible a través del Hijo de Dios. Esa es la fe que bendice al mundo. ¿Se recuerdan cuando el Señor discipula a los 70 y luego los manda de 2 en 2 para que ellos fueran a través de todos los pueblos y las villas de Israel? Y les dice que vayan y prediquen, y vayan y sanen a los enfermos, y vayan y liberten a los oprimidos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está soltando a los hijos de Abraham para que sean de bendición al mundo, y que lleven libertad y que lleven salvación en sus labios y en sus manos. Ellos estaban encerrados y estaban enconchados por un sistema religioso que no había entendido cuál era la fe de Abraham. Y aquí entendemos de que la fe de Abraham nos lleva a entender que la bendición de Abraham es Cristo Jesús. Y esta es la fe de los patriarcas. Una fe que bendice familiarmente, una fe que bendice a hijos y a nietos, pero se desborda, que bendice a vecinos, que bendice también a compañeros de trabajo, que bendice a desconocidos. En donde quiera que nosotros vamos, hermanos, tenemos, hermanos, la bandera de Cristo Jesús, la levantamos bien alta. Nosotros somos hijos de Abraham. Amén. Nuestra fe bendice al mundo. Por eso el Señor dijo en Mateo 5:14, en el sermón del monte, Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Los hijos de Abraham no estamos llamados a ocultarnos, a ocultar nuestro mensaje. Nuestra fe no es una fe privada. No es una fe que se guarda como una joya familiar en un lugar recóndito y se saca solo de vez en cuando para que los íntimos la admiren. No. Nuestra fe, hermanos, no es una fe que se debe exhibir muy de vez en cuando. Nuestra fe no debe ser un secreto bien guardado. La fe que el Señor nos ha dado es la fe de los patriarcas. Es una fe que bendice al mundo. Ese es el propósito de la fe, que corra y que sea anunciada en los tejados, en las calles, en las plazas. Eso es lo que la fe cristiana ha hecho desde el principio, empezando con Jerusalén, siguiendo en Judea, moviéndose a Samaria y de ahí a todos los confines del mundo. Y hoy, hermanos, hay iglesias en Alaska, hay iglesias en la China, hay iglesias en la India, hay iglesias en Irán, en la Patagonia. Y nosotros, hermanos, continuamos como hijos de Abraham, con esa fe desbordante, anunciando una fe que bendice al mundo. Cuando lo hacemos a tiempo y afuera de tiempo. Esta es nuestra misión. Esta es nuestra tarea. Esta es la tarea que es delegada de los labios de Jesús. Esta es la comisión a través de los labios de aquel que llamamos Señor.
Nuestra tarea, nuestra misión no es llenar un templo de feligreses. Nuestra tarea, nuestra misión no es llenarnos nosotros de conocimiento académico y teológico. Esa no es la gran comisión. La gran comisión no es ensanchar nuestro ministerio de tal manera que seamos conocidos no solo localmente, sino mundialmente, internacionalmente. Ese no es el gran cometido. Esa no es la gran comisión. La gran comisión es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Es ir y anunciar el evangelio de que en Cristo Dios está reconciliando al mundo pecador consigo mismo. Nuestra comisión es ir a anunciarle al mundo perdido de que hay esperanza, pero solo en Cristo Jesús. Esta es la fe que bendice al mundo. Esta es la fe de los patriarcas. ¿Cómo nosotros como Christ Family Church podemos bendecir a Miami? Debe haber una claridad de cuál es nuestra misión. Y debemos de agradecerle a Dios que hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Y debemos de buscar estar llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Pero para qué? No para exhibir nuestros dones y que el mundo se impresione. No para que el mundo nos aplaude y diga, pero esta gente cómo está llena del Espíritu. No. Es para que llenos del Espíritu nosotros tomemos el Evangelio de Cristo Jesús en nuestros labios y vidas. Y seamos de bendición al mundo a donde quiera que nosotros vayamos. Por eso decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Hermanos amados, la fe de los patriarcas y la fe nuestra es una fe que bendice al mundo. Pues en segundo lugar, nosotros vemos de que la fe de los patriarcas, la fe de Moisés más específicamente, es una fe que no teme al mundo. Es una fe que no teme al mundo. Y esto nos enseña, hermanos, cómo nosotros continuamos con nuestra fe siendo de impacto al mundo que nos rodea. La palabra del Señor dice, verso 23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. No temieron el edicto del rey. Luego dice, hermanos, acerca de Moisés mismo en el verso 27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos una fe valiente. El reino de los cielos se hace violencia. Y la palabra del Señor dice que solo los violentos lo arrebatan. Aquí, violento es alguien que toma agresivamente algo. Así nosotros tomamos el reino de los cielos, con una fe que no teme al mundo. Dice la palabra del Señor que los padres de Moisés no temieron el edicto del rey. Estamos hablando de Faraón, que en aquel tiempo era, hermanos, el rey del imperio más grande sobre la faz de la tierra. Y él había hecho un edicto concerniente a la muerte de los varones hebreos. Quizás ellos, hermanos, tuvieron un temor inicial, pero se sobrepusieron a ese temor natural y no dejaron que ese temor natural los paralizara y encomendaron su niño a Dios. Así de que vemos, hermanos, de que nuestra fe es una fe que no teme al mundo. No teme al mundo. En primer lugar vimos que nuestra fe bendice al mundo, pero vemos de que nuestra fe no teme al mundo. Moisés no temió a Faraón. 80 años después, hermanos, Moisés está de regreso en Egipto y él es el líder que Dios ha preparado para que saque a su pueblo de, hermanos, Egipto. Y nos dice la palabra del Señor acá
de que él no tuvo temor. Los ejércitos de Faraón van detrás de él, furiosamente detrás de él, van cabalgando hacia él. O sea, tú tienes que venir y ver esta representación gráfica en tu mente. Los ejércitos de Faraón van detrás de él, furiosamente. A sus lados, él tiene un pueblo enardecido que le está gritando que él es un líder incapaz. Y está amenazando con matarle. Luego, enfrente de él, él tiene al mar, hermanos, rojo. Tiene de este lado y de este lado al pueblo que le está diciendo: tú eres un líder incapaz, Moisés. Atrás tiene, hermanos, a Faraón. Y enfrente tiene al mar. En ese momento, hermanos, cualquiera hubiera perdido, se hubiera vuelto loco. Hubiera la fe esa desplomado, hermanos, si no fuera una fe verdadera. Pero nos dice la palabra del Señor que Moisés no tuvo temor. ¿Por qué? Porque el único lugar, hermanos, que le quedaba a Moisés era, hermanos, arriba. Y dice la palabra del Señor que por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como dice la palabra del Señor, como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Esa es la clave. Si hay alguna clave, hermanos amados, que nosotros debemos entender de una fe verdadera, es de que la fe está puesta en el invisible Dios. La fe no está puesta en el pueblo, en mis seguidores que van a estar conmigo. No, lo querían matar. La fe no está puesta en Faraón, de que él al fin ha entendido que nosotros tenemos que salir. No. La fe no estaba puesta en sí mismo, porque después de todo Dios me llamó, ¿verdad? Y me ha capacitado. Tampoco. Hermanos, la fe de Moisés está puesta, hermanos, en el invisible Dios, y por eso no tuvo temor. Encontró maneras de vencer, hermanos, cualquier duda, porque nuestra fe es una fe que no teme al mundo. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme viendo al invisible. Hermanos, nosotros somos criaturas, hermanos, llenas de temor. Solo en el libro de Mateo, déjame leerte estos versículos en el libro de Mateo. El Señor se acerca a los discípulos y les dice: no temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:31. No temáis, vosotros valéis mucho más que pajarillos. Mateo 14:27. Enseguida Jesús les habló a los discípulos y les dice: tengan ánimo, soy yo, no temáis. Mateo 17:7. Se les acercó Jesús y sacándolos les dijo: levántense y no teman. Mateo 28:5. Hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. 7 veces solo en el libro de Mateo, hermanos, el Señor se acerca a sus discípulos, hermanos, a reafirmarlos y a decirles: no teman. Más de 300 veces a lo largo de las Escrituras, el Señor se acerca a su pueblo con estas palabras de afirmación: no teman. ¿Qué nos hace a nosotros particularmente temerosos, hijos de hombre que somos? ¿Tenemos razón de tener este temor? ¿O es que sufrimos de una paranoia universal? Bueno, veamos. Somos una raza de seres frágiles, expulsados de la presencia protectora de Dios, abandonados a nuestro propio consejo. Vivimos en un mundo hostil, maldecido por nuestro propio pecado. La naturaleza misma tiene una ferocidad temible, ya que fue castigada por nuestra causa.
Así que tenemos temores de dentro, tenemos temores por fuera, tenemos temores del futuro, tenemos temores del pasado, temores del presente, temores de salud, temores económicos, temores por nuestros hijos, temores de virus desconocidos y conocidos. Pero viene Cristo Jesús a nosotros, aquel que hace nuevas todas las cosas, y nos dice, te dice hoy, el día de hoy, pueblo de Dios, no temáis. Tu fe es una fe que no debe de temer. Nuestra fe, hermanos, no teme al mundo. Nuestra fe no le teme a la cultura. Lo que la cultura nos dice que está bien, que está mal, y que si no, ellos no nos van a aprobar, y no les vamos a caer bien, y no nos van a apoyar, y nos van a decir esto y lo otro. Hermanos, ¿qué importa? Nuestra fe es una fe que no tiene miedo. Está puesta en Dios. Por eso el Señor viene y nos dice, hermanos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 15, o en el lenguaje de Josué, capítulo 1, verso 9, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. El Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú fueses. Pablo le dice a los romanos, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. De ahí veníamos. Y hay razón de tener temor cuando no estamos en Cristo. Seres frágiles, en un mundo hostil, perseguidos por las fuerzas de Satanás, desprotegidos de Dios. Claro que hay razones para temer si no estamos en Cristo. Pero Pablo dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que no volvamos al temor, pueblo de Dios. Cristo nos sacó del temor. No al temor, hermanos, mundial acerca de viruses, no al temor en contra de la cultura que nos acusa, que nos está volviendo impopulares. No temor a la muerte, no temor al que dirán, no temor, hermanos, a la crítica, no temor al ridículo del mundo. No importa. Una fe que no temió al mundo. Esta es la fe de los patriarcas, esta es la fe de Moisés. Hermanos, esta es la fe nuestra. Con esta misma fe, Moisés, hermanos, ofreció al Cordero Pascual un día en Egipto. Luego rociaron los dinteles de la puerta con la sangre de aquel Cordero Pascual, cerraron la puerta, comieron del Cordero Pascual dentro. Y dice la palabra, hermanos, del Señor, que cuando pasó el vengador de sangre, cuando pasó el ángel que iba a exterminar a los primogénitos, ellos no temieron. Ellos estaban seguros dentro, hermanos, porque estaban protegidos por la sangre del Cordero. No tenían temor. Esa es nuestra fe. Y como ellos, nosotros, por la fe, hermanos, limpios por la sangre de Cristo, perfeccionados por la mediación y el sacrificio de nuestro Redentor, no tenemos fe, no tenemos temor, sino fe. La ira de Dios no caerá sobre nosotros, no tengamos temor. Así que hemos visto, pueblo de Dios, cómo, hermanos, nuestra fe impacta al mundo a través de una fe, mis amados hermanos, que es de bendición al mundo entero. Una fe que desborda, una fe que comparte, una fe que señala al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así, hermanos, como Jacob bendijo a Faraón y como José bendijo a Egipto, nosotros bendecimos al mundo. Mas además hemos visto que nuestra fe, hermanos, impacta al mundo porque es una fe que no tiene temor al mundo. Esa es la fe que llevó a los cristianos a morir en el circo romano hace muchos años, hermanos, defendiendo esta simple pero poderosa verdad.
Jesús es Señor. Y vemos aquellos hermanos que morían en las fauces de los leones y las fieras salvajes, mientras sus otros hermanos servían como antorchas humanas para iluminar el estadio. ¿Qué era lo que los motivaba? ¿Qué era lo que los sostenía? La fe que no teme al mundo. Esa es nuestra fe. Mas en tercer y último lugar, vemos que la fe de ellos impactó al mundo porque ellos exhibían una fe que prefería a Cristo. Una fe que prefería a Cristo Jesús. Vemos aquí, hermanos, el dilema y también la decisión de Moisés. La palabra del Señor nos vuelve a decir acá, hermanos, que por la fe Moisés escogió, verso 25, ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar los placeres temporales del pecado. Y dice la palabra del Señor que él consideró como mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en su recompensa. Hermanos, en esto Moisés honra a su ancestro Abraham, a quien se le dio todo y sin embargo decidió habitar en tiendas. ¿Por qué? Porque anhelaba algo mejor. Anhelaba, hermanos, aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y aquí tenemos a Moisés con la mejor educación que Egipto podía ofrecer. Vemos a Moisés con el título en bandeja de hijo de la hija de Faraón. Aquí tenemos a Moisés, hermanos, tan cerca de este Faraón, cuando Faraón era el rey del imperio más grande sobre la faz de la tierra. Y sin embargo nos dice la palabra de que Moisés rechaza estos temporales deseos, placeres y privilegios por los oprobios de Cristo. Habrían de pasar miles de años antes de que Jesús de Nazaret naciera en un pesebre, y ya Moisés, por la fe, había decidido que prefería sufrir con Cristo que gozar con el mundo. Ahora nota, hermanos, de que no es cuestión de despreciar y ridiculizar lo que el mundo Egipto le ofrecía. Moisés apreció, hermanos, aquello que Egipto le ofrecía. La palabra de Dios dice en Hechos 7:22 que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y que era un varón poderoso en sus palabras y en sus obras. O sea que no es acerca de despreciar la educación del mundo. No es, hermanos, acerca de despreciar aquellas cosas que están en el mundo, hermanos, que son parte aún de la gracia común de Dios. No es, hermanos, acerca de despreciar el trabajo secular en el mundo, no. Moisés no despreció o ridiculizó lo que el mundo egipcio le ofrecía. Lo usó y lo apreció y lo puso a trabajar. Él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y en sus obras. Él estudió, él se pulió, él trajo conocimiento a su mente, a su corazón. Pero cuando comparó una cosa con la otra, cuando comparó los beneficios, las comodidades, la reputación, la educación, la fama, el renombre que el mundo le ofrecía, y lo comparó con el oprobio, la vergüenza, la ignominia que Cristo ofrecía, entonces, hermanos, él se quedó con Cristo. ¿Por qué? Porque tenía, hermanos, como Abraham, su mirada puesta en algo mejor, en algo sublime, en algo eterno, en el compañerismo con Dios. Esto es lo mismo que Pablo viene y dice: todo lo que yo un día fui, yo lo he considerado como estiércol con tal de alcanzar el conocimiento sublime de Cristo Jesús.
Hermanos, simplemente, hermanos, nuestra fe es una fe que prefiere a Cristo. Es una fe que valora las cosas del mundo, que les da su lugar, que las aprecia. Pero cuando nosotros vemos la belleza sublime del Hijo de Dios y de sus promesas, como dice aquel coro que nosotros cantamos, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será comparado a la luz del precioso Jesús. De tal manera, hermanos amados, que Moisés prefirió los oprobios de Cristo. Nuestra fe prefiere, hermanos, los oprobios de Cristo. Y la decisión de Moisés fue la decisión correcta. Moisés el día de hoy, hermanos, es conocido por una gran parte del mundo, ciertamente cristiano, pero aún allá afuera, hermanos, la gente sabe quién es Moisés. Mucha gente ni siquiera se acuerda del nombre del faraón que estaba allí, hermanos, cuando Moisés tomó esta decisión. Sin embargo, hermanos, Moisés, hermanos, es alguien que ha pasado a la historia como alguien que prefirió los oprobios de Cristo a todo aquello que el mundo le ofrecía. Pero ahora, ¿qué acerca de nosotros? ¿Somos nosotros peregrinos en este mundo? ¿Anhelas tú ardientemente lo celestial? ¿O será que ya nos estamos acostumbrando a la seguridad, al confort, a la reputación que este mundo nos ofrece? Hermanos, esto es peligroso. La muerte espiritual espera a todo aquel que cambia su primogenitura por un plato de lentejas. Aquí en donde nosotros vivimos estamos tan lejos de sufrir por la causa de Cristo. Lo más que nos sucede es que una amistad se aleja de nosotros, o alguien nos hace un chiste acerca de nuestra fe. Pero hermanos, en realidad al seguir a Cristo aún no se ha vuelto costoso como en otros lugares del mundo. Pero ¿qué pasará, hermanos, cuando enfrentemos situaciones las cuales ya han estado peligrosamente cerca de suceder? ¿Qué pasará cuando se prohíba que nosotros nos congreguemos? Cuando, hermanos, se nos multe o, hermanos, se nos persiga por las creencias que nosotros tenemos con respecto a la Biblia, a la sexualidad, a la crianza de los hijos, posiciones, por ejemplo, acerca del aborto. ¿Qué pasará cuando esto se vuelva tan impopular, hermanos, que se nos persiga por nuestra fe? ¿Preferiremos nosotros la seguridad que nos ofrece el Egipto de este mundo, o pondremos nuestra parte con los oprobios y la ignominia de Cristo y diremos, como dice también aquel corito, prefiero a Cristo antes que tener todas las cosas que este mundo me ofrece? Me quedo con Cristo, me quedo con Él. ¿Qué pasará cuando seamos perseguidos y encarcelados y aún muertos por nuestra fe? ¿Retrocederemos para estar seguros con la gente de este mundo, con sus privilegios, con sus comodidades? ¿O diremos, Señor, me quedo contigo, Señor? La palabra del Señor dice que los que se queden con el Señor, que los que sufran con Él, van a reinar también con Él. Vosotros sois los que habéis permanecido, palabras de Cristo a sus discípulos, conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermanos, ojalá que nuestra fe sea una fe que no se deslumbre por las bagatelas de la feria de la vanidad de este mundo, sino que nuestra fe le diga al mundo, prefiero a mi Cristo.
Prefiero a mi Cristo que la prosperidad que tú me ofreces, que la seguridad que tú me ofreces, que la aprobación, que los aplausos que tú me ofreces, que todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Esta es la fe de Moisés. Esta es la fe de los patriarcas. Esta es la fe, hermanos, de los hijos de Abraham. Termino con esta aplicación final, porque una vez más tenemos esta tendencia, hermanos, de ver a estos hombres y mujeres de Dios, de ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a José, a Enoc, a Abel, a Noé, y decir, sí, pero yo no tengo esa fe. Sí, pero ellos eran grandes y mujeres, hombres de Dios, como Sara también. Yo no lo soy así. Pero hermanos, Moisés no era un superhombre. Moisés a los 40 años ya había cometido homicidio. Jacob, hermanos, llevó por mucho tiempo, hermanos, el nombre de el suplantador. Hermanos amados, Noé, primero que hizo al bajar del arca, hermanos, no fue darle gracias a Dios, sino emborracharse. ¿Qué estoy tratando de decir, hermanos? Que estos eran hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros, con las mismas debilidades. Hermanos, lo que estamos viendo acá, hermanos, es de que ellos tenían la fe puesta en el objeto correcto. Ellos pusieron sus ojos en el invisible Dios. Ellos contemplaron con fe el poder y la fidelidad de aquel que no miente. Ellos fueron transformados, hermanos, en obediencia por una fe verdadera. Ellos consagraron su vida a la búsqueda de algo mejor, no algo temporal. Y ellos, mis amados hermanos, impactaron su relación con Dios, impactaron su vida interior, e impactaron sus familias y el mundo alrededor con una fe que bendijo al mundo, con una fe que no le tuvo temor al mundo, y con una fe que apreció las cosas de este mundo, pero dijo, me quedo con Cristo. ¿Está ahí puesta nuestra fe? ¿En dónde está puesta nuestra fe en esta época? En la época de la pandemia. ¿Dónde está puesta? ¿En las estadísticas? ¿En lo que dicen los periódicos? ¿Dónde está nuestra fe puesta? ¿En los científicos? ¿En los médicos? ¿En los políticos? Hermanos, ejercitamos nuestra fe. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, que esta es la manera, la única manera de correr y terminar la carrera que nos es propuesta. Él es el objeto de la fe salvadora. Y así impactaremos al mundo. Cerremos nuestros ojos en esta hora. Padre Santo y bueno, estamos hoy delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, porque nos has hecho recipientes, Señor, de esta fe. Esta fe, Señor, lo confesamos, está en un vaso de barro. De tal manera, Señor, que tú continúas tu proceso santificador, iluminando, Señor, eliminando las impurezas a través de las pruebas, perfeccionando nuestra fe a través, Dios mío, Señor, de tu sabiduría, Señor, de tu entrenamiento. Pero hay fe verdadera en el corazón, Señor. Y esta fe está puesta, Señor, en tu Hijo, Señor. Queremos, Dios mío, Señor, que esta fe, Padre Santo, desborde, Señor. Que esta fe, Señor, alcance. Que esta fe, Dios mío, Señor, impacte a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, compañeros de trabajo. Que desborde, Señor, y bendiga al mundo. Porque esa es la promesa para los hijos de Abraham. Tú le dijiste, Señor, a Abraham, Señor, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros estamos acá con humildad, Señor, a decirte, Señor,
Lleva bendición, Señor, a través de nosotros, donde quiera que vayamos. Pon las palabras de tu evangelio en nuestro corazón y en nuestros labios. Y danos, Señor, el valor. Porque nuestra fe no es una fe cobarde. No es una fe privada. No es una fe aislada, Señor. No es una fe que teme. Nuestra fe, Señor, no tiene temor al mundo, Señor. Padre Santo, Señor, continúa afirmando en nuestros corazones esa escala de valores, donde el mundo ofrece tantas cosas, Señor, y donde nosotros decimos, me quedo con Cristo. Y el mundo necesita oír ese mensaje. El mundo está urgente de escuchar un mensaje en el cual las cosas de este mundo pierden valor y son puestas en algo mejor. Gracias, Señor, por esa fe. Preferimos a Cristo, Señor, como lo prefirió Moisés. Y en el nombre de ese Cristo, nosotros oramos. Amén y amén.